Hola a todos, hoy día explicaré de Guy-Brousseau las fases de la situación didáctica o tipología, siguiendo con la situación de formulación. Recuerden que este autor tiene varios videos donde voy explicando todas sus teorías y todas sus fases. En este trataremos la situación de formulación. Lo más importante de esta fase es la comunicación, ¿sí? Y la observación. O sea, como nos dice la palabra, formular un mensaje, ¿sí? En la etapa anterior, que es la situación de acción, ¿sí? O fase anterior, ¿qué vemos? Que el sujeto actúa sobre el medio. En la formulación, él va a formular un mensaje y va a decir, bueno, yo lo hice de esta manera, ¿sí? Otra de las características es, el sujeto constituye conocimiento a partir de la observación de acciones realizadas por terceros para luego comunicarlos, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar, el sujeto constituye conocimientos a partir de la observación de acciones realizadas por terceros para luego comunicarlas. Otra vez vemos la palabra comunicación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el niño va a observar lo que él hizo, ¿sí? Observa y comunica. Y va a comunicar, va a decir, yo hice, por ejemplo, en este problema, opté por la multiplicación. Otro niño va a decir, donde él lo va a escuchar, por eso llamamos tercero, y va a decir, bueno, yo no multipliqué, sumé, ¿sí? O sea, suma repetitiva, que es lo mismo que la multiplicación. ¿Y qué va a decir? Bueno, él, observando la acción de su compañero y observando su acción, va a decir, bueno, ¿cuál está bien? ¿Cuál no? ¿Cuál se adecúa? ¿Cuál es más económica? ¿Qué resolución es más económica? Y va a formular, acá vemos la palabra, un mensaje. Bien, esto lo vamos a graficar de la siguiente manera. Tenemos un sujeto de aprendizaje y otro sujeto de aprendizaje. Tenemos el medio, ¿sí? ¿A qué le llamamos medio? A la actividad, al juego didáctico que ustedes le propongan o a un problema, ¿sí? Donde ambos sujetos van a interactuar sobre ese medio, ¿sí? Y ese medio va a proporcionarles a ambos sujetos, ¿sí? Información. Bien, por ejemplo, leen un problema y eso es una información. Ellos entre sí formularán el mensaje y verán cuál de las dos resoluciones fue la correcta. Bien, por lo tanto, hay uno de los dos que procedió mal sobre el medio, ¿sí? No solo mal, quizás, como les dije recién, este niño en un problema sumó 2 más 2 más 2 más 2, ¿sí? Este niño que dijo 4 veces 2 es igual que decir 4 por 2, ¿sí? Ambos llegan al mismo resultado, o sea que ambos resolvieron bien esa actividad. Sin embargo, esta forma es más económica que esta. Bien, así con cualquier actividad que les dieron. Recuerden que es la fase 2 de las tipologías de Brousseau. En el próximo video explicaré la fase de validación y la fase de institucionalización. Bien, les agradezco, recuerden suscribirse para recibir los videos y cualquier cosita pueden comentar, cualquier duda que tengan o si requieren otra explicación. Adiós.